En Interstellar, ciencia y ficción convergen para explorar los límites del conocimiento humano. La película se basa en teorías del físico Kip Thorne, quien garantizó la precisión de conceptos como los agujeros de gusano, túneles hipotéticos que conectarían regiones distantes del espacio-tiempo según las ecuaciones de Einstein, aunque su estabilidad requeriría energía exótica aún desconocida. También se aborda la dilatación gravitacional del tiempo. Cerca del agujero negro Gargantúa, una hora equivale a 7 años en la Tierra, un efecto real comprobado en campos gravitacionales extremos. Gargantúa, además, fue recreado con simulaciones basadas en física real, mostrando cómo la gravedad curva la luz y crea su icónica apariencia. La película también plantea la búsqueda de planetas habitables, una idea respaldada por el descubrimiento de miles de exoplanetas, algunos potencialmente aptos para la vida. Los mundos visitados en la trama, como el planeta de agua, reflejan cómo la proximidad a un agujero negro puede alterar las condiciones planetarias, algo científicamente plausible. Interstellar también explora problemas actuales como el colapso ecológico y la necesidad de emigrar al espacio, planteando preguntas inquietantes sobre el futuro de la humanidad. Hacia el final, introduce conceptos especulativos como la quinta dimensión y los viajes en el tiempo, representados en el tercer acto, donde Cooper interactúa con el pasado. Estas ideas derivan de teorías avanzadas sobre gravedad cuántica y dimensiones superiores, aunque aún están lejos de probarse. Incluso la noción de que el amor trasciende el tiempo y el espacio, aunque romántica, sugiere conexiones físicas aún desconocidas. En última instancia, Interstellar no solo es un espectáculo visual, sino una profunda reflexión sobre los misterios del cosmos y nuestra capacidad para entenderlos. En Gravity, la ciencia y la ficción se entrelazan para crear una experiencia visual impactante, aunque con algunas licencias. La película refleja correctamente que el espacio es un vacío, sin sonido y con microgravedad que mantiene a los astronautas flotando, pero comete errores al presentar la cercanía entre el telescopio Hubble, la Estación Espacial Internacional y la estación china Tiangong, que en realidad están en órbitas diferentes y separadas por miles de kilómetros. Desplazarse entre ellas con un jetpack sería imposible. El síndrome de Kessler, clave en la trama, es un fenómeno real. Una colisión entre satélites o escombros podría desencadenar una reacción en cadena devastadora, poniendo en peligro futuras misiones espaciales. Las leyes de Newton están bien representadas, como cuando los movimientos en gravedad cero dependen de la acción y reacción, aunque maniobrar con un extintor como propulsor sería extremadamente difícil. Por otro lado, la resistencia física de los astronautas está muy dramatizada. Caminar largas distancias espaciales o soportar niveles tan altos de estrés sin agotamiento extremo es poco realista. Asimismo, la destrucción masiva de satélites y estaciones espaciales generaría una nube de escombros que tardaría años, incluso décadas, en dispersarse. Otro aspecto es la reentrada a la atmósfera en la cápsula china, que se muestra simplificada. En la vida real, cualquier pequeño error en el ángulo de entrada podría causar la desintegración del vehículo. Sin embargo, la película acierta al transmitir la hostilidad del espacio, donde la temperatura oscila entre cientos de grados bajo cero en la sombra y más de 100 en la luz solar. También es cierto que la vida de un astronauta depende de cada herramienta, cada cálculo y cada decisión. Aunque Gravity no es 100% científica, logra capturar con intensidad la soledad, la vulnerabilidad y el peligro constante que enfrentan los humanos al explorar el cosmos, recordándonos que, en el espacio, incluso el más mínimo error puede ser fatal. En la película Dune de 2021, la ciencia detrás de su universo no solo da profundidad a su narrativa, sino que también se inspira en conceptos reales.
Los viajes espaciales dependen de la melange, una sustancia ficticia que permite doblar el espacio-tiempo, una idea que encuentra sus raíces en la relatividad general de Einstein y en los agujeros de gusano teorizados por la física cuántica. Sin esta especia, las naves no podrían moverse por distancias interestelares, un desafío que la ciencia moderna aún enfrenta. Los destiltrajes de los Fremen, que reciclan agua corporal para sobrevivir en el desierto, tienen base en tecnologías de purificación actuales, como las usadas por la NASA en la Estación Espacial Internacional, capaces de convertir el sudor y la orina en agua potable. Los gigantescos gusanos de arena de Arrakis, adaptados a un ambiente hostil, reflejan principios de evolución biológica. En ecosistemas extremos, las criaturas desarrollan características únicas para sobrevivir, como los animales del desierto terrestre. Por otro lado, la ausencia de inteligencia artificial, prohibida tras la rebelión de las máquinas, plantea un enfoque en el desarrollo mental humano. Este concepto explora los límites del cerebro, que, según la neurociencia, podría alcanzar niveles superiores mediante entrenamiento y sustancias químicas que potencien la cognición. Las tormentas de arena de Arrakis, con vientos de cientos de kilómetros por hora, están inspiradas en las tormentas reales de Marte, que, aunque menos densas, podrían alcanzar velocidades similares y devastar cualquier estructura a su paso. Incluso la terraformación del planeta, mencionada como un sueño lejano, está relacionada con investigaciones actuales sobre cómo alterar atmósferas y ecosistemas en mundos como Marte o Venus. Dune no es solo ciencia ficción. Es un puente entre lo que sabemos y lo que podríamos conquistar en el futuro, combinando imaginación y ciencia en un relato épico. En La llegada, nos sumergimos en la fascinante ciencia que sustenta la visita de las naves extraterrestres. Los heptápodos, con su simetría radial y 7 extremidades, nos presentan una biología radicalmente diferente a la terrestre, desafiando nuestras ideas sobre la evolución y la vida misma. Su lenguaje, un complejo sistema de logogramas no lineales, revela una percepción del tiempo que se desvía de nuestra experiencia lineal y secuencial. Este concepto encuentra eco en la física del espacio-tiempo de Einstein, donde pasado, presente y futuro no son entidades separadas, sino que se entrelazan en un continuo. La interacción con este lenguaje transforma la percepción temporal de la protagonista, permitiéndole experimentar el tiempo de manera no secuencial, como si su cerebro se adaptara a la estructura alienígena. Esta alteración temporal es un punto clave en la película, donde vemos cómo la protagonista puede ver el futuro y el pasado como si fueran el presente. La película explora la hipótesis de Sapir-Whorf, que sugiere que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la moldea, influyendo en nuestra forma de pensar y percibir el mundo. Esta idea se ve reflejada en cómo la protagonista cambia su percepción del tiempo al aprender el lenguaje alienígena. Además, la película plantea la posibilidad de que la física cuántica, con sus múltiples realidades y líneas temporales, pueda permitir una percepción similar a la que experimenta la protagonista. Esta idea nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y cómo nuestra percepción puede ser limitada por nuestra biología y nuestro lenguaje. La llegada nos incita a reflexionar sobre cómo la ciencia, el lenguaje y la comunicación pueden expandir los límites de nuestra comprensión de la realidad, cuestionando nuestras nociones preconcebidas sobre el tiempo, la vida y el universo. Nos muestra que la verdadera exploración no se limita al espacio exterior, sino que también se encuentra en los recovecos de nuestra propia mente y en las posibilidades de comunicación con lo desconocido. La película, en su esencia, es un viaje a través de la ciencia y la filosofía, un desafío a nuestra visión antropocéntrica del cosmos, invitándonos a considerar otras perspectivas y posibilidades. La película también nos hace pensar en la importancia de la comunicación y la empatía.
incluso con seres que son radicalmente diferentes a nosotros. En Marte, la supervivencia de Mark Watney depende de su ingenio científico, una lucha constante contra la adversidad del planeta rojo. La película nos muestra la química de la producción de agua, un elemento esencial mediante la hidracina, un compuesto altamente tóxico que debe ser manipulado con extrema precaución. La electrólisis, un proceso que descompone esa agua en hidrógeno y oxígeno, es crucial para generar aire respirable y para el cultivo de alimentos. El hidrógeno, un gas inflamable, debe ser gestionado con cuidado para evitar explosiones, un riesgo constante en el entorno confinado del hábitat. La física entra en juego al calcular las trayectorias de las naves espaciales utilizando la asistencia gravitatoria de la Tierra, una maniobra precisa que permite alcanzar Marte con el mínimo consumo de combustible, optimizando cada etapa del viaje. La botánica se convierte en su aliada al cultivar patatas en suelo marciano, un desafío que requiere fertilizar la tierra con sus propios desechos, un proceso que implica la descomposición de materia orgánica y la liberación de nutrientes esenciales. El control preciso de la temperatura y la humedad dentro del hábitat es vital para el crecimiento de las plantas, simulando las condiciones terrestres. La ingeniería es crucial para modificar los vehículos, adaptándolos a las condiciones del terreno marciano y para crear sistemas de comunicación improvisados usando paneles solares y antenas, demostrando cómo la ciencia puede superar obstáculos aparentemente insuperables. Además, la película aborda la complejidad de la radiación cósmica en el espacio, un riesgo constante para los astronautas que requiere de escudos protectores para las estancias prolongadas y cómo esta radiación puede dañar el ADN y aumentar el riesgo de cáncer. Todo esto, aderezado con las propiedades de la atmósfera marciana, compuesta principalmente de dióxido de carbono, que dificulta la respiración y requiere de trajes presurizados para las actividades fuera del hábitat, además de la baja presión atmosférica que haría hervir los fluidos corporales sin la protección adecuada. La película, aunque ficción, presenta una base científica sólida que hace reflexionar sobre los desafíos de la exploración espacial y la capacidad humana para adaptarse a entornos hostiles, utilizando la ciencia como herramienta fundamental para la supervivencia.